región de los Nagarín. Puede sentarse. Bendito sea la gloria del Señor. Oigamos algo muy importante, algo muy maravilloso, su nombre. Aleluya, su nombre. Algo muy importante que vemos en esta preciosa luz. Un viaje de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y ese viaje, oiga, en ese viaje que él iba con sus discípulos, es algo que impactó a esa ciudad. Sabiendo en esa ciudad que había un hombre que verdaderamente no conocía la casa, no conocía una cama, no conocía una familia. Oiga, solo conocía los sepulcros, los mundos. Aún nosotros conocemos nuestras camas, nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestros hijos. Pero este hombre no conocía nada de eso. Pero siempre, oiga, algo muy importante: Dios tiene propósito. Y esos propósitos los hemos llegado a ver en nuestra vida. Tal vez no éramos como este hombre, pero teníamos partes de espíritu, de las tinieblas, que nos dominaban, nos hacían hacer cosas desagradables que a Dios no le agradaban. Así mismo, verdaderamente, había en este hombre. Pero un día el Señor Jesucristo, así como miró al admirable David con esos ojos, así lo vio a ese hombre, así lo vio a cada uno de nosotros. Pero algo muy importante que vemos en esta preciosa medianoche es que vemos a un hombre verdaderamente que anda por los montes, por los llanos, por los sepulcros, por los caminos. Y este hombre verdaderamente nunca podía tomarse un refresco. Este hombre, me imagino que comía de lo que encontraba en un camino, en una plaza, en un sepulcro, en un cementerio. Pero algo muy importante, que sobre todas esas cosas se encontró con Jesús. Y es algo maravilloso encontrarse con Jesús. Cuando nosotros nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Cosas maravillosas, cosas lindas, cosas preciosas, cosas que verdaderamente Él vino enseñando, Él vino revelando su palabra. Oiga, qué tremendo. Pero en estos momentos, oiga, cuando salió él de la barca, dice, oiga lo que le dice el verso, le siguió y vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Qué tremendo, ¿verdad? Ese hombre tenía. Oye, la Biblia habla de un espíritu inmundo, pero más adelante usted va a encontrar que eran legiones, 2,000, 3,000, cantidades. Nosotros, en este momento, tal vez nosotros fuimos gobernados por un espíritu verdaderamente lunático, rebelde, malcriado, oiga, de idolatría. Fuimos verdaderamente de muchas cosas de que se llama pecado. Pero vino el Señor y nos encontró en un lugar tenebroso, que las tinieblas se morirse en pecado. Este hombre aún andaba en tinieblas, en oscuridad. Este hombre no tenía verdaderamente como en aquellos tiempos de nuestra vida pasada, que podíamos verdaderamente tener un candelero, tener un bombillo, tener un candil. Y cuando verdaderamente estábamos como en tiempo de la ruina, el fracaso, que no teníamos verdaderamente esa gracia, la gracia de Cristo. Aleluya. Pero hoy vemos
a su piel, porque Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 46, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Eso, los que andábamos en tinieblas éramos nosotros. ¿Cómo este hombre andaba en tinieblas, en oscuridades? Verdaderamente no se podía valer solo. Y esto pasó en nuestra vida. Y esto sucedió en nuestra vida. Cuando estábamos en Cristo no nos podíamos valer solos. Aunque hubiese demonios, billetes, dólares. Pero no teníamos a Cristo. Estábamos pobres, raquíticos. En el espíritu. Podíamos tener bienes, podíamos tener dinero, buen trabajo. Pero si no teníamos a Cristo, estábamos listos y servidos. Como este hombre verdaderamente estaba listo y servido. Pero algo muy importante sucedió. Que el Señor tenía el propósito con ese hombre. Los planes de Dios eran en Cristo Jesús recorrer ciudades, aldeas, mares, montañas, desiertos, porque sabía Dios que las necesidades estaban en ese lugar. El Señor tuvo que, pasar al otro lado del mar, como cuando decimos: voy a pasar este tren hacia allá, a donde está ahí. Entonces tomaron su barca y rompieron mar adentro, como cuando le dijo Jesús a Pedro: ponga mar adentro. Allí va el Señor en la barca. ¿Cuánto estamos en esa barca? Y el Señor va con nosotros. ¿Y cuánto están siendo azotadas esa barca? Con viento, con huracanes de problemas, de enfermedad, de angustia, de desesperación. Pero ahí está el Señor. Lo que tenemos que hacer es, como dijo Pedro: despiértate, Señor, que perecemos. Qué tremendo, ¿ah? El despertar al Señor significa buscar al Señor, invocar al Señor, decirle: Dios, aquí estoy, ayúdame de las circunstancias que estoy pasando. Ayúdame en este problema. Este hombre no pidió ayuda, pero la ayuda la tenía Dios y iba a tocar con el que la tenía. A su nombre, regálele palma al Rey de Reyes. Y oiga, qué tremendo que le decía, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie, podía sujetarlo, maniarlo. Porque entre cuantos lo ataban con cadenas y grillos, dicen que los despedazaban. Pero no era por su propia fuerza. ¿Cuántos de nosotros, cuántas cosas hicimos, no por nuestra propia voluntad cuando estábamos en el mundo, sin Cristo? Hicimos cosas, porque nos exigía el espíritu inmundo, porque tenía nuestra mente, nuestra carne sujeta, pero hoy nuestra mente está ligada a la mente de Cristo. Él no puede. Este hombre verdaderamente todavía no tenía la mente de Cristo. Así como algunos que están sin Cristo verdaderamente en otros lugares son dominados, son gobernados por el espíritu del espíritu, por espíritus enviados a esta tierra a dañar a la humanidad, a destruir hogares, a destruir verdaderamente negocios, a destruir la vida de la familia. Pero algo muy importante de esta familia que no lo habla la Biblia. Pero yo me imagino que este tenía una familia, tenía madre, tenía hijos, tenía primos, sobrinos, tíos. Porque entonces no fuera de dónde haber salido de la nada. No, tenía que haber dado a luz una mujer a este hombre. Y esta mujer tenía familia. Por eso que le digo, este hombre no conocía a su familia. Yo me imagino su madre,
su padre, si haber tenido su esposa, sus hijos, cómo lloraban en un día como el cual nosotros decimos el día del Padre. ¿Cuántos hijos lloraron? Oiga, pero este hombre no se acordaba ni por la mente del pasado, así como nosotros, cuando estábamos perdidos, ni nos acordábamos de los hijos. Porque estamos perdidos. Nuestro deleite era la perdición de oficio. Pero un día vino la luz de Cristo y nos iluminó para que fuésemos hijos de luz. De empezar a luz, creer la luz. Para que seas hijo de luz. Y esto es lo que somos. Somos luz. Este hombre llegó a ser luz verde. Si se la va a dar, llegó a ser luz. Cuando tuvo el encuentro y aquellos demonios le rogaban y le decían, permítenos que vayamos a ese acto de ser. Por eso es que verdaderamente en toda la suciedad, en toda la basura, en todos los sacos de ropa sucia, se alojan demonios. Porque ellos son cochinos, son de la suciedad. A ellos no les gusta. A ella no les gusta que nosotros verdaderamente andemos así, hermosos, bien vestidos, perfumados. Entonces ellos buscan la manera como ensuciarnos. Y la manera que nos quieren ensuciar es a través de los hábitos y los malos costumbres que antes teníamos. Queremos volver a esos malos hábitos y malas costumbres del pecado. Pero sin embargo, hay alguien que nos redarguye, el Espíritu Santo. Y te dice, no puedes. Acuérdate. Ya has muerto para el pecado y vives para ti. A su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Este hombre, cuando verdaderamente se presenta delante de Dios, los gestos que estaba haciendo. ¿Te has mirado a esa persona endemoniada? Yo tuve un tiempo, cuando no había venido el COVID, yo tuve un tiempo que visitaba el circo. Y llegaba no porque era loco, sino porque llegaba a dejarles comida y a orar por ellos. Y verdaderamente había uno que le llamaban el príncipe, que había matado y ahorcado a muchos hombres que estaban perdidos de su vida. Pero qué tremendo es cuando verdaderamente llegábamos y encontrábamos con una cara a ese hombre que le decían el príncipe. Un día, verdaderamente una noche, el Señor me mostró y me dijo, mira ese hombre, te va a pedir una moneda cuando llegué el día de la entrada a ese sitio. Tienes que pararte. Y a través de ese sueño, oiga, cambia y el hombre está en la entrada de aquella sala y me dice, dame una moneda grande, porque ellos te piden el billete, dame una moneda grande. Y le digo yo, como siempre debemos de andar en el Espíritu, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aquel hombre se enfurió y le digo, no tienes autoridad ni parte contra mí. ¿Sabe? Por eso es que verdaderamente le estoy hablando de este hombre endemoniado. En vez de nosotros los cristianos vamos a topar con personas así. Personas que son lunáticos, que no aguantan ni que le puedas hablar la palabra, ni lo miran en sentido. Y lo miran y dicen, a mí no me hablé de eso. Pero cuando usted tiene la autoridad, usted se acerca. Yo tengo este hábito y costumbre espiritual que cuando alguien se me opone y está violento, yo voy con la mente y le digo, en el nombre de Jesús, le pongo la mano en el pecho. En el nombre de Jesús, quiero hablarte de alguien que te pueda ayudar de ese problema que está teniendo hoy. El diablo sabe cuando tú lo descubres. El diablo sabe cuando tú verdaderamente le estás conociendo la mano, las artimañas, las armas que él está utilizando para atemorizar al pueblo de Dios. Miren, yo los felicito a los hermanos que van a predicar el mercado.
Mi primer ministerio fue en los hospitales, el circo, el mercado, los buses, la cárcel. Y yo sobre 27 años predicando. Y he visto cuántas personas se levantan. Solamente hay que usar la autoridad de Cristo. Recuerde, como iglesia, el Señor nos dio potestades para hollar serpientes y escorpiones, para comer y beber cosas mortíferas y nada contaminar. Hay algo muy importante que el que está en el Señor tiene que tener: la visión, el discernimiento. Usted sabe que los discípulos, cuando vieron a este hombre endemoniado que se arrodilló delante del Señor y aquella furia, yo me imagino que los discípulos retrocedieron para atrás, porque a los discípulos todavía les faltaba. A los discípulos les iba enseñando el Señor en el trayecto que Él se iba caminando, predicando el Evangelio del reino de Dios, anunciando que el reino de los cielos ya está entre vosotros. Yo creo que los hermanos estaban escuchando que están siendo capacitados, instruidos, ¿verdad? Para que ellos puedan abalanzarse contra alguien que se quiera. No que se vaya a abalanzar a fiesta, a punto, oiga, agarrando del pelo, no. Pelear con las almas espirituales que Dios nos ha dado. Eso es algo muy importante. ¿Sabe que hay quien me dice el pastorcito de los pueblos? ¿Sabe por qué? Porque estoy en la radio, La Soberana, predicando a los pueblos, la idolatría, los brujos. Estoy hablando de Cristo Santo. Y esto es lo que nosotros se nos han recomendado: predicar la palabra de Dios, presentando delante de Dios como siervo aprobado en esta tierra. Así se presentó el Señor delante de este endemoniado nazareno. Se presentó con toda la autoridad que Dios le había dado, como en el cielo, como en la tierra. Gloria a Dios. Gloria. ¿Y qué nos dio el Señor? ¿Qué dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y que seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta dónde, a los confines de la tierra. ¿Saben por qué? Porque un cristiano no va para el infierno, a menos que sea un mentiroso. Porque los mentirosos no van al infierno. A su nombre. A menos que ande entre Canoa y Elote y se llegue a morir. Porque déjame decirte, el infierno es algo que trae y nunca se rellena. Por eso es que Dios nos manda a que estemos a cuenta a cada momento con Dios. Porque vamos a llegar a tener encuentros como lo tuvo el Señor. Y no tal vez con un endemoniado, con un drogado, con un borracho. Y tenemos que estar seguidos nuestros nombres, con autoridad. ¿Por qué? Porque este problema que el Señor tuvo, todos nosotros vamos a tener en diferentes problemas. Tal vez con el hermano de la carne, tal vez con el tío, se te opone, se te levanta, ya te cree angelito, que ya te le anda, y comienza a hacer de la vida un ciclo. Ahí está el enemigo trabajando. Oiga, trabajando, pero Dios nos ha dado potestades, autoridades. Yo recuerdo que mis hermanos eran perdidos en la droga, en el guado, y cada vez que me miraban me decían: ahí viene el Santulón. Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Y ahí iba platicando y llegando, y cada vez que llegaba le ponía la mano y oraba por él. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios, sierva de Dios. Nosotros todos te amamos. Para bendición no para maldición. Te va a llevar el diablo, le dice uno. Y no te arrepientes. ¿A qué nos llamó? Para bendición. Dice la Biblia que aún en años no se atrevía a declarar maldición sobre
Satanás, si no te le dio, el Señor te reprende. ¿A quién estaba reprendiendo ahí? Nosotros somos, oiga, hombres llenos de poder y de autoridad. Nosotros tenemos esa autoridad. El que no la echa andar es porque no quiere. Tiene un manual que era sagrado de Escritura. Lee Biblia, te llena del poder de Dios. ¿Usted cree que el Señor, oiga, no leía Biblia, no iba a orar? Oraba. Parece que los demonios, cuando lo miraban al Señor, recordemos aquel demonio de epilepsia que estaba en aquel niño, cómo se puso cuando vio al Señor. Violento. Hacer demonios de las personas que se van a poner violentos cuando llegas a predicar, llegas a evangelizar. Ya vienen los hermanos, los aleluya, los gloria de Dios, para la tortilla, lo comen allí. Usted sabe lo que dice. ¿Qué decían del Señor? Ahí viene el truco. Por el Señor, échalo fuera los demonios. No crea, el Señor sufrió. Y hoy en iglesia no quiere sufrir. No quiere sufrir la iglesia, no quiere ser menospreciado. No quiere ser, como dijo el Señor, por causa, ser recuperado. La iglesia tiene que ser recuperada, pero en Cristo Jesús. No por pecador, no por entremetido, ni por chismoso, ni por ladrón, sino por predicar el reino del cielo. Por predicar a aquel que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Tenemos que estar como este hombre cuando vio. Qué lindo, cuando el Señor está frente a este hombre gritando, el endemoniado Navarrete, ya ese hombre ya va a ser libre. Pero qué lindo es cuando ve a aquellos demonios que se van sobre el despeñadero de aquel mar, y los que pastoreaban, dice la Biblia, que huyeron a la ciudad a dar noticias de lo que había pasado, de lo que había sucedido. Miren, la iglesia tiene que ser noticia para todo el barrio, para todos los municipios, para todos los pueblos. ¿Sabes que aquella gente vinieron? Cuando vinieron, ¿qué le dijeron? Vete de aquí. Rechazaron a Jesús. Y la iglesia no quiere ser rechazada. Gloria a No Dios. se quiere rechazar. Y si es posible, vamos a ir hasta la cárcel. Si es posible, lo van a paliar, lo van a apedrear. Porque miremos a Esteban, miremos a Pedro, miremos a Elías, Jeremías, a ser luchado, apedreado, crucificado con la cabeza para abajo. La iglesia está en gloria hoy, hermanos. Es donde debemos de estar en el apogeo, evangelizando, predicando que Cristo viene, que Cristo no tarda. No sabemos ni la hora ni el día, pero Él dijo, voy a volver. Por eso es que la iglesia tiene que estar en el Señor, pura, santa, viviendo santidad, para no quedarse en el día. Mira, hay muchos testimonios de mujeres que no perdonaron a su esposo. Y eran personas que predicaban, que anunciaban, se convertían las almas, sus hijos estaban en los caminos del Señor, pero llegaron a morir y ahora están en el infierno. Y alguien preguntó, Señor, ¿por qué esta mujer está allí? Si esta mujer cuando predicaba se salvaba muchas almas, sus hijos estaban en los caminos tuyos, Señor. ¿Sabes por qué? Porque nunca perdonó a su esposo. Aquel esposo le pidió el perdón, perdonar mi amor porque le fue bien. Y sabe que dice, jamás y nunca te daré el perdón. Y eso la llevó a un lugar de perdón. La iglesia tiene que saber perdonar, porque si nosotros perdonamos, también vuestro Padre perdonará que te cielo. Pero si no perdonamos, vuestro Padre que está en el cielo no perdonará. Esto es lo que tiene que saber la iglesia. Perdonarse unos a otros. Apartar las diferencias.
Dejarse cumplir. Ay, yo tengo esta hermanita, yo tengo otra hermanita. No solamente, oiga, en esta iglesia puede estar pasando, en toda la iglesia está sucediendo. Y oiga, la iglesia se está durmiendo. Cuando venga Cristo, no toda la iglesia va a ser levantada. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día de mañana si nos toca morir. Lo he dicho, si un día me toca morir, tengo que estar bien con Dios. Porque si no estoy bien, de balde me sirve que haya predicado estos 27 años, si en un momento lo practicó. Pero recordemos esto, muy importante, que para eso viene Satanás y envía a sus demonios, como estaban en este hombre. Oiga, dice la Biblia que cuando vinieron la gente de la ciudad, dice que vieron a aquel hombre en su caballo, sano, liberado. ¿Y qué le dijo este hombre? Señor, déjame ir contigo. ¿Qué le dijo el Señor? Ve y cuenta qué grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sabe que esto? Algo muy importante, esas mismas palabras se nos ha encomendado a nosotros. Contar lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Yo cuento en todo taxi que me monto, en todo bus que me monto, yo cuento las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y no es para vanagloriarme, ni para hacerme el santo, no. Primero yo le digo, mira, algo muy importante. Yo tenía unos demonios terribles en mi vida, que no perdonaban ni a grandes, ni a pequeños, ni a ancianos. Pero había algo en mi vida que tenía demonios, porque me gustaba hacer oraciones malas, me gustaba consultar. Pero sabe, un día no me ayudaron para nada, porque no pueden ayudar. No uno piensa que les van a ayudar, no. ¿Saben? El Señor fue el único que me pudo ayudar. Cuando estaba preso en una cárcel con 12 años de prisión, 61 casos abiertos, y todo eso lo fue un mes y 3 días. Y el mismo abogado me dijo, mira Pedro, aquí solo Dios te salva. Aquí yo voy a estar con un espejo para que digan que tenía abogados. Pero aquí solo Dios. Y esa es una verdad. En vez de cada uno de nosotros pensamos que solo está preso. Él está preso. No. Y Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo de este pecado. Dentro de la iglesia puede haber pecado, marunas, pego, excusa, pero nadie se va al cielo con eso. Ah, Dios ya sabe cómo soy. Sí, Dios ya sabe, pero Dios te llamó para cambiar. Recordemos 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miremos este endemoniado. Pasó el endemoniado, pasó el que andaba ahí pegando gritos, que toda la gente cuando lo miraba, por aquí más cerca. ¿Cómo es? Ahora murió una criatura. Lo cambió, lo liberó, lo restauró. Oiga, unió a la familia. Yo me imagino esa madre contenta, ese padre contento, esa hermana contenta, ese hijo si tenía esa mujer. Porque la Biblia no dice que de su niñez, no, habla de amor. Puede ser que venga la paz, como ya estando con su esposa, con mucho. Usted mira muchos hombres que aún estando con su esposa se demonían y agarran la calle con un saco, con un papel. ¿Cree que no tienen familia esos hombres? Tienen familia. Yo recuerdo a uno en la casa de Jehová, ahí me congregaba antes, ese tiempo, que un diácono ahí
me dijo, fíjate que mi papá se perdió. Fíjate que mi papá comenzó a recoger papelitos ahí en la casa, comenzó a hacer su maletita, y de repente salió de la puerta y agarró. Y hoy son 30 años que tengo y no lo conozco. Ni sé si está muerto. Oye, qué tremendo, cuando miramos a uno que anda perdido ahí, que recoge, que anda ahí verdaderamente moliendo pega, anda todo sucio. Ese, cuando yo lo veo, el Señor levanta, ese es un predicador, ese puede ser un pastor. Y a veces nosotros no oramos por esa persona. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando viene el enemigo y esclaviza a una persona, yo recuerdo desde los 80, cómo me había esclavizado a mí. Era como dice el más terrible de los pecados. Pero no porque era terrible, eran los demonios que estaban dentro de mí, pero hoy, gracias a Dios, está el Espíritu Santo. Él es el que está en mi vida, Él es el que está en su vida. Por eso es que le dice la Biblia, no le den lugar al diablo. Nosotros los cristianos no podemos darle lugar al diablo. Si le damos lugar y abrimos una regendita, oiga, ya no vuelve solo eso, sino te vuelve con otros 7 espíritus peores. Y el postrero estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Usted ha conocido cristianos que ahora están descarriados, no quieren saber del evangelio, hablan de los pastores, hablan de los miembros, son hipócritas. Cuando yo estaba ahí, no me hablaba, no quería. El enemigo comienza a poner tantas palabras para mantenernos apartados del camino del Señor. Todo eso tenemos que ver, porque la vida de ese hombre fue peor que la primera. Usted es el estado de ese hombre. La iglesia tiene que saber esto, que si se descuida, lo puede agarrar ese espíritu. Y le puede hablar del pastor, de la pastora, oiga, del miembro, del líder. ¿Cuántos han salido hablando en las iglesias? ¿Cuántos han salido hablando? Pero mira qué lindo. Este hombre salió hablando a los suyos. No me imagino. Me imagino que toda la familia reconoció a Jesús. Fue el primer que le va a hablar a esta familia. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. ¿Qué dijo? El Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos de ellos están aquí en su casa? Y se van viniendo casi todos los que están en su casa. ¿Sí? Mire, Pablo dice en la Biblia que se había entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesucristo era el Cristo de la verdad. Oiga, en aquellos tiempos que los judíos fueron sacados, pero ahí se halló un compañero, y ese compañero trabajaba de lo mismo. Aquí puede haber compañeros que trabajan de lo mismo. Oigan, deben de saber cómo están trabajando. Es terrible, hermano, cuando el enemigo entra con zapatitos de algodón en nuestra vida. Cuando percatamos que estamos con los pies inflamados y ya no queremos nadar, ya no queremos ni venir a la iglesia, ya no queremos buscar. Es que voy a llegar, es que no ha tenido tiempo. Mira, hermano, hay miembros que así dicen. Mire, yo pastoreo un campito con 25 personas. Uno anciano. Bueno, son ancianos, son una de 38 años y una joven. Y conmigo salimos cerca del baño. Pero hay una que me dice, no puede. Y le digo, todo puede Cristo que nos fortalece. Porque la iglesia tiene que saber, como el Señor, cuando vino Satanás para tentarlo, ¿cómo le respondió el Señor? Con la palabra. Nosotros tenemos que responder a Satanás con la palabra. Escrito está,
al Señor tu Dios, adorarás solamente a Él servirá. Nosotros tenemos palabras, leemos para contrarrestar al enemigo. Cuando estamos orando, oramos con palabras. O no oramos. Yo recuerdo cuando estoy orando con los salmos, estoy orando con el libro de Juan, con Mateo, y ahí es todo el Señor. Tu palabra dice que tú estás con nosotros. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo cuando una familia, cuando se va a acostar, es un devocional familiar. Nosotros somos hijos, mi esposa, mis dos hijas y mi hija. Y estamos, cuando estamos ya en la casa en la noche, hacemos devocional, leemos 3, 4 capítulos y vamos a orar. Qué lindo da cuando sabemos instruir a los hijos, los caminos del Señor. Pero si el hijo está con el teléfono, dejando de estar con él, hay que darte en la casa, yo voy a la iglesia porque no me va a dar a concentrar. No, hermano, quítale el teléfono. Quítaselo, vamos a adorar al Señor, el que nos da el alimento, el que nos da la vida. No me imagino este hombre bueno y sano con toda la familia. Si no tiene, devocional con la esposa. Ora uno por ahí y otro por ahí. Vamos a orar, el libro. Y así hay ángeles y querubines, serafines alrededor de nuestro hogar. El Espíritu Santo está en ese hogar. Una familia, ¿qué dice la familia de Dios? Este hombre formó parte de la familia de Dios. ¿Y nosotros qué? No éramos la familia del Señor. Yo me gozo al ver a muchos hermanos pobres que han sido libertados. Tal vez no eran borrachos, pero eran malvados, hermano. Pero si siguen siendo malvados, ¿usted cree que van a entrar en el reino del cielo? No, tenemos que dejar la mala crianza. Los esposos, las esposas, la mala crianza. Con los esposos, con las esposas. La ira de Dios, pero hermano, es terrible, eso es un demonio. Pero Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Para que hoy estemos a dónde? En la casa del Señor y en los caminos de Dios. Dele palma al Señor. En esta hora damos gracias al Señor. Esta es la palabra. Si usted la toma, si usted la bebe, si usted la come, ese es el alimento